Ya habíamos determinado los procesos isentrópicos en el caso de los sólidos y los líquidos, ¿cierto? Hemos determinado también e identificado las relaciones de TdS para gases ideales. Pero ahora, ¿cómo procedemos cuando los procesos son isentrópicos en gases ideales, ¿cierto? Entonces, de las relaciones TdS para gases ideales, observamos que podríamos asumir calores específicos constantes o variables, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedarían esas relaciones isentrópicas en el caso de considerar calores específicos constantes, calores específicos variables? Y una aplicación de este concepto, a evaluarlo, vamos a ponderarlo a través de cómo minimizamos el trabajo de compresión, es decir, el trabajo que necesita un compresor para adicionar la energía a un gas. Finalmente vamos a cerrar con algunas conclusiones relevantes de procesos isentrópicos, minimización de trabajo del compresor, esto específicamente para gases ideales. Entonces, habíamos llegado a estas dos relaciones para gases ideales, ¿cierto? Una en el que teníamos pues el calor específico CB, que partíamos de esta relación TdS, ¿cierto? ds igual a CB dt C sub B dt sobre la temperatura más R, la constante del gas, logaritmo natural del volumen específico sobre volumen específico. ¿Okay? Y la segunda relación, pues la obteníamos, ya no tendremos acá de U, sino de H menos R, también por el logaritmo natural de presión, logaritmo natural de BDP. Eh, entonces, bueno, solo para, perdón, vamos a corregir aquí. Aquí tengo, vamos a corregir esta parte. Tendríamos acá el dB, ¿cierto? dB, diferencial del volumen específico sobre P, ¿cierto? Cuya integral, pues nos daría ese logaritmo natural. Entonces, en el caso de considerar los calores específicos constantes, ¿cierto? Es decir, si el rango de temperatura es pequeño, podríamos tomar un calor específico promedio, ¿cierto? Entre el rango de temperaturas del proceso y por el hecho de considerar un calor específico promedio constante, podemos extraerle la integral y aplicamos las integrales tanto de la temperatura cuanto del volumen específico y lo mismo aplicamos para la temperatura y la presión. Entonces, si el proceso es isentrópico, es decir, es el proceso en el que está ese gas ideal, ¿cierto? Se hace de forma organizada, sin irreversibilidades, pues tendremos que la entropía en ese proceso se mantiene constante, ¿cierto? Entonces, a partir de esa consideración para procesos isentrópicos en gases ideales, en el caso de que los podemos considerar los calores específicos constantes, ¿cierto? Podemos llegar a estas tres relaciones de temperatura, volumen específico, temperatura-presión y presión-volumen específico. ¿Listo? Este K pues, es la relación de calores específicos y aplican única y exclusivamente estas tres relaciones para el caso de que tengamos procesos isentrópicos en gases ideales y que los calores específicos aplican o podemos considerarlos como constantes a lo largo de ese proceso. El valor de K, pues aquí está la demostración. Sabemos que el calor específico, Cp sobre Cv, origina el valor de K. Por lo tanto, K es una relación de calores específicos. Entonces, estas tres relaciones las podemos resumir de esta forma, en forma compacta, y aplican, repito, para procesos isentrópicos en el caso de que los calores específicos sean o puedan ser considerados constantes. ¿Listo? Tenemos una relación de temperatura, volumen específico, elevado a la K menos N, ese volumen específico como una constante de temperatura, presión y de presión, volumen específico. Ya en el caso de que los calores específicos no podamos aplicarle aquella, pues considerarlos constantes o trabajarlos como un calor específico promedio para el rango de temperatura en el que esté desarrollándose el proceso,
ya necesitamos apoyarnos un poco más de las tablas de propiedades, ya que vamos a determinar vamos a necesitar de estas entropías, ¿cierto? Que son las entropías con relación al punto de referencia del 0 Kelvin, ¿cierto? En el que la entropía en ese valor pues vale 0. Entonces, a partir de estas relaciones, ¿cierto? La que obtuvimos a partir con la energía en la primera ecuación TdS y la segunda ecuación TdS, podemos llegar a estas dos formas. Una que es llamada de presión relativa, así en la que tenemos, en la que se obtiene el cambio de presión del proceso isentrópico con relación a estas dos PR, presión relativa en la condición 2, en el estado 2, y la presión relativa en el estado 1, PR siendo el exponente de S sub 0 sobre R, que es la constante del gas, y la otra que vamos a ver más adelante, que es el volumen específico relativo. ¿Listo? Entonces, prácticamente cómo funciona en forma resumida, aquí extraje este diagrama del libro Engel, donde podemos trabajar, podemos determinar la condición 2 al final de ese proceso isentrópico. En este caso, por ejemplo, la condición de temperatura. Entonces, es decir, la temperatura del proceso a la temperatura final a lo largo del proceso isentrópico. Entonces, tendríamos las relaciones de presiones IPR y también con volumen específico relativo, porque en algunos procesos no necesariamente conocemos las presiones finales o las presiones del proceso, también podemos conocer los volúmenes específicos. Recordemos que esas siempre van a ser las tres coordenadas termodinámicas: temperatura, presión y volumen específico. ¿Por qué? Porque son propiedades mensurables, es decir, propiedades que podemos medir. Pero son las tres coordenadas termodinámicas. Las demás propiedades, energía interna, entalpía, entropía, se derivan de esas tres coordenadas termodinámicas. Entonces el proceso para determinar, repito, la temperatura en este caso, con esta relación, pues es determinando el PR2, ¿listo? Es decir, nos vamos a apoyar de las tablas de propiedades para determinar este PR2 y con ese PR2 recordemos que para los gases ideales, pues la energía interna, entalpía, depende únicamente y exclusivamente de la temperatura. ¿Listo? Entonces, con esta relación vamos a obtener la temperatura al final del proceso isentrópico, y con esta siguiente relación, listo, ya no estaremos hablando de PR, sino vamos a hablar del B sub R, que es conocido como volumen específico relativo, listo, en el que T, la temperatura del proceso sobre PR, pues da origen al B sub R, y la vamos a utilizar en el caso de que no conozcamos la presión, pero sí conozcamos el volumen específico a lo largo de un proceso isentrópico. Repito, para gases ideales en la que la suposición de calor específico variables constantes, perdón, esté equivocada. Por lo tanto, pues necesitamos aplicar los calores específicos variables, que digamos, es la solución exacta, ¿cierto? Porque vamos a tener en cuenta la variación del calor específico a lo largo del proceso. Entonces tenemos esos dos abordajes, ¿cierto? Para desarrollar cuando se tenga procesos isentrópicos en gases ideales, es decir, considerar los calores específicos constantes o considerar los calores específicos variables, ¿cierto? Si consideramos calores específicos, vamos a volvernos un poco para que quede para que quede más claro. Si consideramos calores específicos constantes, tenemos estas tres relaciones. ¿Listo? En la que la temperatura, volumen específico, temperatura, presión y presión, volumen específico se relacionan de acuerdo a estas tres ecuaciones, ¿cierto? Y aplica, repito, única y exclusivamente para procesos en gases ideales cuyos calores específicos podemos considerarlos constantes, o inclusive calores específicos que varíen, pero el rango de la temperatura del proceso es pequeña, como ya les indicaba en la explicación de la clase anterior. 50 grados, ¿cierto? La variación del calor específico es pequeña. En este caso podemos considerar calores específicos constantes. Ya cuando la variación de temperatura, por ejemplo, es significativa, 300 grados, por ejemplo, ya la consideración de calor específicos constante no aplica y necesitamos considerar esa variación de calores específicos. Y recordemos que cuando llevamos en cuenta la variación de los calores específicos, pues nos van a aparecer estas S sub 0 entropías que son determinadas de acuerdo pues, a un punto de referencia de temperatura del cero absoluto, ¿listo? Del 0 Kelvin.
Y con esta relación hacemos los despejes, ¿cierto? Despejes algebraicos. Vamos a llegar a esta relación. Aquí tenemos en el caso de que estamos utilizando la segunda relación TDS. ¿Listo? Vamos a recordarle, ¿no? La segunda relación TDS. Tendríamos acá DS, DH, ¿listo? Y aquí teníamos menos R. Vamos acá. ¿Listo? Recordemos que acá tendríamos dP, dP, y acá tendríamos el volumen específico. ¿Listo? Y como es un gas ideal, pues el volumen específico es igual a RT, ¿listo? Sobre P. Y a la hora de despejar vamos a llegar a esta relación. Entonces, en el caso, para esa segunda relación, pues vamos a tener aquí el P sub R. ¿Listo? Entonces tendríamos presión final, presión inicial del proceso, igual a esas presiones relativas en esos procesos iniciales y final del proceso isentrópico, siendo que esa P sub R pues es esta relación y esta sería, digamos, el fluxograma, la forma de cómo proceder para determinar en este caso la temperatura final del proceso isentrópico. Entonces tendríamos la presión 1 inicial del proceso, la presión final del proceso isentrópico, el P sub R, que es determinado a la condición inicial. Nuestros tres valores determinamos el P sub R2 y con ese P sub R2 vamos a la tabla del gas ideal y calculamos la temperatura 2. Esta sería la temperatura 2 S, ¿sí? Temperatura 2 isentrópica al final del proceso. Y cuando no conozcamos, por ejemplo, la presión, podemos determinar también con el volumen específico y utilizamos la primera ecuación TdS, ¿listo? Ya no tenemos P, sino que tenemos volumen específico, porque recordemos que los cambios de entropía o la entropía en el caso de los gases ideales, pues depende no solo de la temperatura, sino también de la presión o del volumen específico, ¿listo? Y pues aquí vamos a llegar a la segunda relación eh, para proceso isentrópico. No estaremos hablando del PR, sino del volumen específico relativo. ¿Listo? Entonces, de forma similar, el volumen específico al final del proceso isentrópico pues va a ser igual al volumen específico 1 veces la relación del B sub R2 sobre el B sub R1. ¿Listo? O viceversa, ¿cierto? Conocemos el volumen específico al final, ¿listo? B sub 2 sobre B sub 1, volumen específico 1 en el proceso isentrópico, lo multiplicamos por B sub R1 para obtener el B sub R2, que va a ser el volumen específico relativo al final del proceso isentrópico. Pero entonces vamos a aplicar ese concepto para minimizar para determinar el menor trabajo de compresión que se necesitaría para, por ejemplo, para elevar la presión de un gas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener muy en cuenta esta ecuación para determinar el trabajo de frontera. Esto recordamos que para sistemas cerrados llegamos a esta relación central integral del proceso de 1 a 2 de P por dB. Pero para dispositivos que operen de forma permanente y obviamente sean abiertos, hablamos de un volumen de control, podemos llegar a esta relación también, en la que el trabajo depende única y exclusivamente de las propiedades de la sustancia del fluido como tal. Y observen acá de gran relevancia esta ecuación. Y es que, observen que el trabajo, en este caso el ingreso de trabajo, ¿cierto? Para comprimir la sustancia, ¿cierto? Para adicionar la energía, esa sustancia depende tanto del volumen específico como del gradiente, del cambio de presión que sufra el fluido al pasar por ese dispositivo estacionario, ¿cierto? De operación permanente. Entonces, observen que cuanto mayor sea el cambio del volumen específico en ese proceso, mucho más grande va a ser la entrada de trabajo que se requeriría para ese cambio de presión. Entonces, tendríamos tres formas para resolver este proceso, esta integral,
Y esos procesos podrían ser isentrópicos, que más adelante vamos a tomarlos como procesos de referencia para comparar los procesos reales. Podríamos desarrollar esta integral a través también de un proceso politrópico y también considerar la temperatura constante, es decir, a lo largo de un proceso isotérmico. Vamos a determinar cómo varía ese trabajo de compresión para esos tres procesos. Entonces, en el caso del proceso isentrópico, ¿cierto? Tenemos esta relación aplicando acá la consideración de calores específicos constantes, ¿cierto? Entonces, sustituyendo, recordemos la integral, ¿cierto? Podemos colocar aquí trabajo de entrada, ¿cierto? Entrada para quitar el signo negativo, ¿cierto? De la integral de V por dP. Entonces, para el caso de un proceso isentrópico, tenemos esta relación, la sustituimos ahí y al desarrollar esta integral vamos a llegar a esta ecuación. ¿Listo? Recordemos que aquí tenemos la relación de presiones en el caso del proceso isentrópico. Para el caso politrópico vamos a llegar a una expresión muy similar, ¿cierto? En vez de K, que es la relación de calor específico, vamos a tener N, que es el coeficiente politrópico. Y finalmente, en el caso del proceso isotérmico, ¿cierto? El volumen específico pues saldría de la integral y únicamente integramos el dP, es decir, el aumento de presión durante ese proceso de compresión. En este diagrama de P, volumen, vamos a determinar y observen que la menor área en este diagrama la tenemos cuando el proceso de compresión se hace isotérmicamente. Entonces, cuando se aplica el máximo enfriamiento a lo largo de ese proceso de compresión, obtenemos el menor ingreso de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, a la medida que comprimimos el aire en un compresor, obviamente, esa adición de energía del compresor al aire hace que éste aumente la temperatura, ¿cierto? Entonces, cuanto más aumente la temperatura, obviamente se va a ver reflejado pues un cambio en el volumen específico, ¿listo? Entonces, cuanto más frío se mantenga esa adición de energía, menos trabajo vamos a requerir. Es algo muy lógico, ¿no? Observen que si vamos a comprimir, pues comprimir, vamos a cohesionar, vamos a atraer las moléculas, ¿cierto? Pero observen que si ellas ganan energía, si ganan temperatura, porque la temperatura pues es una medida de la energía de un sistema. Entonces, si ellas ganan energía, pues ellas van a tender como a expandirse, como a querer, por lo tanto, a necesitar más trabajo para atraerlas. Entonces, cuanto más fría se mantenga ese aumento de presión, menos trabajo voy a requerir para ese proceso de compresión. Por lo tanto, el menor trabajo a lo largo, el menor trabajo que requiero para aumentarle la presión a un gas ideal, no lo obtengo a través de un proceso isentrópico, sino que lo obtengo a través de un proceso isotérmico. ¿Listo? Entonces, podríamos determinar ese trabajo de compresión, de elevar la presión de la condición 1 a la condición de un gas, ¿cierto? Hacerlo en una etapa o hacerlo en varias etapas. ¿Listo? Y que en medio de esas etapas exista un enfriamiento. Por eso aquí observen, tomamos o hablamos del tema de intercooling, interenfriamiento. Es decir, vamos a aumentarle la presión a ese gas, pero en dos etapas a una presión intermediaria. ¿Listo? Que esta representaría pues obviamente el trabajo ahorrado, ¿cierto? En ese aumento de presión de 1 a 2, aplicándole una etapa de enfriamiento. Entonces, el trabajo total en ese proceso de compresión de dos etapas, pues tendríamos el trabajo en la etapa 1, de P1 a P sub X y de P sub X a P sub 2, que sería el segundo trabajo. Si lo hacemos de forma politrópica, ¿cierto? Podríamos obtener, porque recordemos que de forma isotérmica pues tendríamos el menor trabajo, ¿cierto? Pero en el caso de hacerlo de forma politrópica, ¿cuál sería esa presión intermedia? ¿Cuál sería la presión intermediaria que minimizaría el trabajo de compresor en el caso de hacerlo de forma politrópica? ¿Listo? Entonces podemos determinar, ¿cierto? Si
derivamos esta expresión y la igualamos a cero para minimizar el trabajo, vamos a llegar a esta conclusión, que la presión intermediaria, es decir, la presión a la etapa de compresión intermedia, es igual a la raíz del producto de las dos presiones. ¿Listo? Entonces, es decir, que la razón entre las presiones de una etapa debe ser la misma razón para la siguiente etapa de compresión. Y por lo tanto, tendríamos el menor ingreso de compresión, de trabajo en ese proceso de compresión, en el caso de que no lo hiciéramos, en el caso de que aplicáramos enfriamiento, pero lo hiciéramos de forma politrópica. Entonces, repito, el menor ingreso de trabajo para comprimir un gas ocurre cuando hacemos ese proceso de forma isotérmica. ¿Listo? Entonces, si lo hacemos de forma isotérmica, quiere decir que estamos aplicando el máximo de enfriamiento. El máximo de enfriamiento en ese proceso. ¿Listo? Pero entonces podemos hacerlo de forma politrópica, pero aplicando un enfriamiento intermediario, ¿cierto? De manera que, observen acá, partimos de la condición 1, aumentamos la presión, aumenta la temperatura, ¿cierto? Aplicamos enfriamiento en esa etapa intermediaria, a esa presión intermediaria, y luego comprimimos de nuevo hasta T2. Es que tengo aquí una diferencia de temperaturas, ¿listo? En el caso isotérmico, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2, ¿cierto? Es decir, este proceso no está siendo isotérmico, está siendo de forma politrópica, y precisamente necesitamos cuánto es esa presión intermediaria. ¿Cuál sería esa presión intermediaria? Y esa presión intermediaria que minimiza el trabajo de forma politrópica es aquella en la que las relaciones de presiones en estas dos etapas es la misma. ¿Listo? Entonces finalmente podemos decir que el trabajo de flujo estacionario para un proceso reversible puede expresarse en términos de las propiedades del fluido. Lo observamos, recordemos la relación nuevamente, ¿cierto? Trabajo reversible de compresión es igual al volumen específico por el diferencial de presión a lo largo del proceso. ¿Listo? O sea que depende única y exclusivamente de las propiedades del fluido. Flujo estacionario de forma que reversible. Es posible reducir la entrada de trabajo en un compresor usando la compresión en etapas múltiples con interenfriamiento. ¿Listo? Por ello es común que compresores de gran porte sean que refrigerados. Es decir, exista el retiro de calor a lo largo de ese proceso de compresión, de manera que el volumen específico lo mantengamos lo más parecido a la condición de entrada, y por lo tanto requeriríamos menos trabajo para comprimirlo. Para lograr ahorros máximos en la entrada de trabajo, las razones de presión por cada etapa del compresor deben ser las mismas, deben ser iguales. Y la mayoría de los dispositivos de flujo estacionario operan bajo condiciones adiabáticas, y el proceso ideal para estos dispositivos es el isentrópico. Observen que si hablo de interenfriamiento, no podría hablar de un proceso adiabático. ¿Listo? Si hablo de interenfriamiento, no puedo hablar de un proceso adiabático porque precisamente estoy retirando calor. Pero si hablo de un proceso adiabático, ¿cierto? El proceso ideal es un proceso isentrópico. Si no hablase de adiabático, en el caso de compresión, el proceso ideal sería un proceso isotérmico. ¿Ya? Espero que haya podido aclararles o por lo menos explicar de forma genérica el tema. También recuerden que están los enlaces de los encuentros virtuales que hacemos, y en esos encuentros virtuales también abordamos mucho más. Obviamente son videos, encuentros de 1 hora, 50 minutos, donde explicamos un poco más el concepto, y también pues, de forma práctica, haciendo algunos ejercicios, reforzamos el concepto. Espero que haya podido dar los principales conceptos de estos temas, ¿cierto? Relacionados a la clase número 26, eh, asociados con procesos isentrópicos en gases ideales, considerando calores específicos constantes, calores específicos variables y la minimización de trabajo de compresión. Gracias.